My name is Jacqueline Castellanos, and this recorded interview is for African American Studies 190 and the Final Genealogy Project. The date is Thursday, May 18th. And today I'll be interviewing my mom for this project. Hola, ¿cómo te llamas? Antonia López, ¿Tú de dónde eres? de México, ¿México en dónde? Michoacán, Yurecuaro. ¿Tú naciste? ¿Dónde naciste? En Yurecuaro, En Michoacán. Yurecuaro. ¿Cuándo? En abril 10 del 56. ¿Y tu familia? ¿Quiénes son tus padres? Mis padres son Eustolia López y Eustolia Pimentel y José López. ¿Tú sabes cuándo nacieron ellos? En febrero del año 29 mi mamá y mi papá en el mes no recuerdo, pero es del 29, 31. Él era más chico que mi papá. ella. Ajá, 2 años. ¿Y tú qué recuerdas de ellos? ¿Quiénes eran? ¿Cómo dirías quiénes son ellos? ¿Cómo son ellos? Pues unos papás bien cariñosos, unos papás bien trabajadores, mi mamá muy, muy cuidadosa con sus hijos y mi papá muy, muy consentidor. ¿Y dónde vivían ustedes? En Yurecuaro, unos de mi vida, 10 años, 8 o 10 años, y a los 19 de 10 años, 8 o 10 años. Y en Guanajuato, se llama Pueblo Nuevo, Guanajuato, hasta mis 19 años. ¿Y ellos ya no están? Ya no están, los dos están ya no están. ¿Tú recuerdas tus abuelos o tus bisabuelos? Mis abuelos sí. ¿Quiénes eran? De mi papá era Eleuterio López y Cristina González y González. Y de mi mamá, Antonio Pimentel y Esperanza Rico. Mis bisabuelos. ¿De dónde eran tus abuelos? Mis abuelos de mi papá de Guanajuato y mis abuelos de mi mamá de Michoacán. ¿Y tú recuerdas tus bisabuelos? Sí. Ok, ¿quiénes son? De mi mamá, Antonio Pimentel y Eustolia y Esperanza Rico. Yo conviví mucho con ellos, más que con mis papás. ¿Sí? De 1 a 8 años. ¿De tus bisabuelos? No tus abuelos. Con mis abuelos. Okay. Y mis bisabuelos, nada más conocí a mi bisabuelo, José Rico, que fue nacido en el Tequesquite, Michoacán, municipio de Yurecuaro. Y por cierto, mi bisabuelo, José Rico, hay un kinder que tiene su nombre. Ahí en... Ajá. Ok. Era muy político. Siempre andaba siempre fue bien político él. Siempre fue presidente de Yurecuaro. Oh, de Yurecuaro. ¿Tú recuerdas del lado de tu papá? Del lado de mi papá recuerdo a mi bisabuela Carmen González, que venía de una familia muy, muy grande. Eran sus papás de mi bisabuela venían de España, de Barcelona. ¿Y quiénes eran? Ellos nada más sé que se llamaban, no los conocí, nada más sé que se llamaban Cruz González y Ángela. No recuerdo el nombre de Ángela. Ángela no recuerdo el apellido. Nada más sé que es Ángela. Oh, okay. La tatarabuela. Mi tatarabuela. Ellos vinieron de España, se sentaron, se puede decir, ¿cómo se dice? Se establecieron en Irapuato, tenían una hacienda se llama la Laguna Larga de Munguía, era hacienda de mis tatarabuelos. Y al final se le quedaron a mis tíos, hermanos de mi abuela. Entonces, ¿tú sabes por qué ellos vinieron a México? A establecerse porque querían
¿cómo? Conocer otros, tenían dinero y querían, como muchos se vinieron, buscando tal vez, no sé la historia, pero tal vez buscando fortuna como muchos, buscando oro. ¿Fortuna o tierra? Tierra, sí, tierra sí tuvieron, muchísima tierra. Todavía hay tierra de la que ellos tenían. ¿Cómo se llama ahí? La Laguna Larga de Munguía, así se llama. ¿Y qué más me puedes decir de otros abuelos? De otros abuelos, ajá. Los papás de mi abuelo por parte de mi papá, ellos venían no sabemos de dónde, pero también era una familia especial porque nada más eran muy poquita la familia, nada más. Era mi abuelo, no le conocimos, mi bisabuelo, no le conocimos hermanos a él, ni hermanas a mi bisabuela. Era Martina Mosqueda y José López. Eran mis bisabuelos por parte de mi papá y vivieron en Guanajuato. Tuvieron también una hacienda en Guanajuato, pero más pequeña que la de los otros, de los tatarabuelos. Pero no sé por qué, pero ellos se cambiaron a Michoacán y ahí se establecieron. ¿Y por qué no me explicas qué es una hacienda? Porque mucha gente no sabe. Una hacienda es un terreno muy grande de agricultura. Y hacían una casa grande y a los alrededores de la casa hacían casitas para los empleados, los que les trabajaban las tierras. Eso es una hacienda. La casa grande y alrededor casitas de sus trabajadores. ¿Y el dueño ahí vivía? El dueño no vivía ahí, nada más. A veces ellos estaban establecidos en Irapuato y nada más venían a ver cómo estaban las cosechas, cómo estaba la gente, a pagar. Venían, la familia estaba establecida en Irapuato, pero el patrón, que era el tatarabuelo, venía todos los días a revisar cómo estaba todo, pero siempre tenían una casa para los fines de semana. ¿Y los trabajadores ahí ellos vivían de tiempo completo? Ahí vivían de tiempo completo. ¿Con sus familias? Con sus familias, eran familias completas, que ahí vivían, se puede decir que eran los que estaban más establecidos. Y al final, mi tatarabuelo a todos esos empleados les dio terreno y la mayor parte se las dejó a sus hijos. Así. Al final así terminó. Para ahorita así terminó. Ahorita están ya se le están quedando ¿qué es mi papá? A los nietos, a los bisnietos. Son los que ahorita la están trabajando la tierra. Pero entonces aún se trabaja. Aún se trabajan esas tierras. Okay. De los González y González. Aún se están trabajando esas tierras. ¿Y eso tú más o menos un año de que eso pasó? ¿De qué? Más o menos el año que eso el año que tenía su hacienda. Eso sí no sé, mi papá tenía 3 años, no, mi papá aún no nacía. Tal vez los años de mi abuela, pero no sé tampoco. No sabes sus Estaban fechas. Chiquitos, mi abuela, estaban niños. Cuando les heredaron esos terrenos. Entonces era como... Niños, eran niños. Mi bisabuela era niños. Eran niños. Cuando les heredaron esas tierras eran niños. Y si mi papá es del 29, pues, 15 años más. Saque 15 años más. 29. Mi papá era del 29, del 31, 15 años, ponle. Del 29, 15. Como del 15. Mi abuela era como del 15. Y en ese tiempo estaban trabajando... Trabajando las tierras. Las tierras, okay. ¿Y tu familia de parte de tu mamá, qué se dedicaban ellos? Agricultores también. ¿También? Pero en otro... de mi mamá, en Michoacán. También siempre fueron ganaderos y agricultores. Siempre, hasta hoy día. Toda la familia, hasta hoy día son agricultores y ganaderos. ¿Qué más? Cuéntame algo de cuando tú vivías ahí. De mi niñez,
Pues que era el rancho de mi abuelo, era un rancho tan hermoso con muchos lagos. Había 3 lagos en ese rancho, rodeados de ese rancho. Había muchos peces gigantes, como de más grande de 1 metro. Y los niños jugaban con ellos como carritos, pero eran para comerse. Nada más que ellos a veces eran traviesos y eso hacían. Y era muy bonita la vida ahí en el rancho porque era muy sano, muy sano. Era puro jugar a las cuerdas, a voleibol, a las canicas, los niños, a los trompos. Hacían carritos de madera, trompos de madera. Todo eso yo viví. Esa era la vida en el rancho en las tardes. No había televisión, solo radio, por horas. A las horas de los noticieros. Y las muchachas, las solteras, había 1 hora que era de pura música y les dedicaban canciones en la radio. Esa era la diversión del rancho. Y los fines de semana, en una casa o en otra, hacían bailes y se invitaban y se juntaban a bailar. No cena, no había bebidas ni comida, solo bailar. 3, 4 horas bailaban, se cansaban y ya cada quien a su casa. Esa era la diversión de las muchachas solteras. Y de las niñas, pues de la escuela, jugar. Y en las tardes también nos juntábamos a jugar. De a grupitos. Había mucho que comer. Nopales, elotes, calabazas. Tenían hornos de tierra y con leña, con madera. Prendían el fuego y calentaban esos hornos y hacían panes riquísimos de trigo, de maíz. Calabazas las ponían en ese horno, estaban riquísimas. Camotes, cacahuates, fue pura cosa rica comíamos. Y tú, porque tú ya no eres de allá, ya no estás allá. No, ya ¿Tú no. dónde vives ahora? En California. ¿Cuándo te viniste aquí? A los 19 años mi padre nos trajo y ya no nos gustó regresar a México. Porque acá empezamos a trabajar, no nos gustaba la escuela, nos pusimos a trabajar y nos gustó mucho trabajar y ganar dinero para vivir. Porque nos gusta vivir bien. ¿Tú entonces viniste con tu papá? Con mi papá. Ajá. Y mis 2 hermanos. 2 hermanos. Ajá, y enseguida mi mamá se vino. ¿Y cuántos son tus familias? Mi familia somos 9, mi hermana de 30 años murió y todos los demás estamos vivos, casados, con familia, viviendo en California. Cada sobrino ya tiene su propia familia, su propia casa y así. Hay uno en Texas, solo uno en Texas y todos los demás están aquí en California. ¿Cuántos son? Somos 8. 8. ¿Me dices sus nombres? Sus nombres, los que están vivos es... no, hay una en el DF. La mayor es Arcelia, la segunda era Margarita, la que ya no está, luego Teresa, Francisco, yo, Hortensia, María y Leticia. ¿Y tú cómo llegaste acá cuando tú decidiste venirte con tu familia? ¿Cómo llegamos? ¿Cómo llegaste? ¿Cómo llegamos? Pues digo la verdad, mi papá nos consiguió con unos primos las actas de nacimiento de sus hijos, que éramos las mismas edades y así pasamos. Oh, entonces ellos habían nacido aquí. Sí. Okay. Tenía primos yo que habían nacido acá y con 3 actas éramos más o menos de la edad. Mi tío fue por nosotros y nos trajo como sus hijos. Estábamos chicos, 18 tenía todavía yo. 18, 14, 15, 18 y 21. Éramos los 3. Y donde quiera nos decían niños. Porque estábamos bien chicos, pero éramos bien trabajadores. Y ninguno le gustó tomar ni andar en las fiestas, en los bailes, no. Eran puras fiestas familiares, porque aquí teníamos mucha familia de mi abuela. Oh, entonces... Tíos por parte de mi abuela. De mi abuela, de mi papá. Tíos de mi papá y primos de mi papá. ¿Ellos ya habían venido para Ellos acá? Ya estaban acá establecidos. Okay. Algunos.
Y tú cuando llegaste dijiste que te pusiste a trabajar. Ajá. ¿A dónde llegaron? A Los Ángeles. Al este de Los Ángeles llegamos. Y trabajábamos en el centro de Los Ángeles, en el Greenhouse, en el edificio, por las 6 y Los Ángeles. Ahí empezamos a trabajar en una factoría de ropa. Hacíamos ropa. Ahí llegamos trabajando. Todos. Ahí llegamos trabajando. ¿Y tú cuando llegaste a trabajar en estas, ahí donde tú llegaste, había más inmigrantes, más gente como tú? Mucha. Todos los que estábamos ahí habíamos llegado igual. Igual. Era una fábrica completa de mi tío y ahí tenía pura familia y todos habíamos llegado igual. Los únicos que estaban bien, ya establecidos aquí, legales bien, era mi tío y su esposa y sus niños que ya eran nacidos acá. Pero todos éramos puros, pues la palabra es indocumentados. Y al tiempo, pues ya arreglamos papeles. ¿Cuánto tardas en arreglar si eres indocumentado? Como no teníamos papá ni mamá con documentos, solo tíos, no pudimos, hasta que hubo una ley aquí en California. No sé si fue nacional o solo en California. No sé eso. Esos datos no los tengo. En el 85 hubo una ley que fue amnistía. Y ahí fue donde arreglamos todos. Y luego nos hicimos ciudadanos. Enseguida nos hicimos ciudadanos. Y nadie de mis hermanos que vino para acá regresó nunca más. No. No. Y ahora cuando vas y haces reuniones con tu familia y ves, ¿qué piensas que será de tu legado como en el futuro? Como legado, ¿qué les puedo aconsejar o qué legado? ¿Qué legado les dejo? Como tú recuerdas de tu niñez y, sí, de tus abuelos, ¿tú qué piensas que van a hacer, por ejemplo, cuando yo sea una abuela? Creo que lo que les hemos enseñado, creo que va a continuar. Creo que va a continuar ya con los adelantos que hay ahorita, porque ahorita ya no hacemos muchas cosas de las que hacíamos con mi madre, porque era todo cocinar, nada de comprar, todo era de casa. Y ya ahorita las nuevas familias, ya casi la mayoría, aquí y allá, es puro comprar, pero aún todavía allá es más de familia, más en casa cocinar que acá. Allá eso sí veo, que allá es más de cocinar en casa que acá. Desde hacer tortillas todavía, allá en México. Y los convivios son muy bonitos, bien sanos, porque sí, ya lo único que no me gusta ahorita que ya hay mucho vino. Solo eso es todo. Pero las reuniones siguen siendo muy, muy de mucho amor. Pero ya nadie hace, por ejemplo, las tortillas en casa. Nada, ya no. Me da mucha tristeza porque los últimos pilares nos quedaban 2 y ahorita se acaba de ir el último, que eran las que todavía nos enseñaban a vivir como era antes. Mi generación ya fue más diferente, pero aún todavía conservamos muchas de lo que nos enseñaron los abuelos y los bisabuelos y los papás. Aún en mi generación todavía estamos con eso. Y yo veo que mis hijos, mis sobrinos, todavía mantienen ese amor por la familia, por reunirse, por disfrutar de la comida que mamá cocina. Todavía, hasta ahorita. Eso sí se mantiene, aunque no se mantenga las tradiciones. Las tradiciones no se mantienen al 100 porque acá ya mamá y papá trabajan y allá no trabajaba mamá. Ok. ¿Tienes unas palabras con las que dejarnos? Pues que un consejo de mí para las nuevas generaciones, que debemos de conservar mucho las tradiciones y el amor a la familia ante todo. Teniendo amor por la familia, hay amor para todas las personas que nos rodean. Y si se fuera posible, tratar de regresar un poquito al pasado, porque yo ya que viví la otra generación, otras generaciones y yo disfruté mucho más de las pasadas generaciones que ahora. Ahorita hay mucho estrés. Sí.
mucho estrés es debido a cómo estamos viviendo. Y si los papás tomaran conciencia, tratarían de regresar un poco atrás. Un poco atrás en lo que se pueda. Claro que con la tecnología que hay ahorita, pero tratar que el amor de las familias y las tradiciones nunca se pierdan, porque es lo más lindo de la vida. Hasta quiero llorar. ¿Sí? Gracias. ¿Es todo? ¿Quedó bien o quedó mal? Bien. ¿Qué te faltó?